Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alexander Arriaga Reynoso. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Ávila de México, estudio Derecho. Hoy me tocó exponer las estructuras políticas de la Federación Mexicana. El día de hoy comenzaremos con el principal marco conceptual del federalismo, que etimológicamente el origen del vocablo proviene de un latín foedus, que significa unión, alianza, pacto y acuerdo. En este sentido se hace referencia a una forma de estructuración y organización de asociaciones humanas. Creo que está más que comprendible el tema. Federalismo, unión, alianza, pacto, acuerdo. En este caso hace referencia a la estructuración y organización de las asociaciones humanas, de tal manera que en la ciencia política se le da el significado de unión de diferentes conjuntos políticos, que a pesar de su asociación, conservan su carácter individual. Por ello es conveniente citar algunas de las reflexiones de los principios teóricos y estudiosos sobre el tema, quienes han dedicado buena parte de sus estudios para tratar de definir en forma clara y concreta los términos federalismo. De esta forma voy a mencionarles dos o tres autores, dependiendo la amplitud. Uno de ellos es Alexander Hamilton, autores de los artículos informativos. El Federalista. Señalan que el federalismo es una unión de la diversidad. Este está caracterizado por la interrelación e independencia de las organizaciones estatales. Comprendamos básicamente, el federalista Alexander Hamilton se caracteriza por la interrelación e independencia de las organizaciones estatales y las relaciones jurídicas entre los estados miembros y la relación y la federación, de tal modo que estos pensadores concebían el federalismo no solo como un proceso evolutivo, sino que tenían también en cuenta su evidente unión con el constitucionalismo. Ahora bien, otro de los autores de los que yo les quiero mencionar es Alexis de Tocqueville, que en su obra La democracia en América, perdón, señala que la unión de las 13 colonias norteamericanas fue formada con el fin de responder a algunas grandes necesidades generales, tales como protección en lo comercial, estabilidad económica, aspectos fiscales y complementariamente a la búsqueda de su seguridad común, teniendo el gobierno federal las atribuciones que no estaban consideradas para los estados. Así el gobierno, para los estados, perdón, así el gobierno de estos últimos siguió, perdón, siguió siendo el derecho común y normatividad, del gobierno federal fue la excepción. Más adelante plantea como eh, una de las características principales para los Estados Unidos de América, que en la Unión tienen por gobernados eh, no a estados, sino a simples ciudadanos. Hace hincapié en que el sistema federativo tiene la ventaja de representar una de las más poderosas combinaciones a favor de la prosperidad y de la libertad humana. Otro autor, Jesús Reyes, que en su obra El liberalismo mexicano, que postula que son los estados soberanos quienes celebran un pacto, federan, hacen alianza o pacto mediante sus representantes, por el que crean la federación y expresan los derechos que le que ceden, los derechos que los ciudadanos cedemos a los representantes. Además que entre lo poco que el liberalismo mexicano consigue plenamente de sus orígenes en la consignación de la forma federal.
Ahora bien, también, también hay teóricos que con diferente perspectiva perciben al federalismo como una aspiración para la realización de valores, que a su vez también como objetivos. De esta manera, un autor Norberto concibe teóricamente al federalismo de la siguiente forma, que es la teoría política que por primera vez en la historia establece el valor de la paz como un objetivo específico de lucha y se distingue de todas las expresiones modernas del pensamiento político, que también de igual manera el social, que conciben la paz como consecuencia autónoma y necesaria para la transformación de las estructuras internas de los estados en sentido liberal, democrático, socialista, y asignan por lo tanto una posición subordinada. Dentro de los autores modernos sobre el federalismo puede mencionarse a Barry, quien establece que durante los últimos 300 años las naciones más poderosas y desarrolladas adoptaron una estructura federal basada en un desarrollo económico, como por ejemplo los Países Bajos durante la segunda mitad del siglo XVI, Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVI y estaba en la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos de América de la parte final del siglo XIX hasta nuestros días. Estos países, señala el autor, asumieron como sistema político el federalismo orientado al mercado, el cual está basado en un sistema económico diseñado apropiadamente y con fundamento político que establece límites fuertes sobre las facultades de gobierno. El gobierno federal para confiscar la riqueza, para que por ello es imprescindible tomar en cuenta los postulados de la Constitución, evitando que ésta sea tan solo un conjunto de reglas escritas que puedan ser cambiadas, evitadas o ignoradas. Además, considerar que la teoría del constitucionalismo positivo tiene el propósito de explicar la relación entre la organización política de la sociedad y su desempeño económico, por lo cual este caso señala tres principios. El primer principio podríamos decir que es una constitución debe ofrecer los medios de su propia preservación. En el lenguaje de la economía moderna, esto quiere decir que dicho ordenamiento jurídico sea autocumplido. El segundo principio sería el constitucionalismo político es solamente un fundamento político insuficiente para la protección de los mercados. El principio número 3, una de las tareas específicas de las instituciones políticas es proveer lo necesario para el gobierno limitado. Por ejemplo, para la durabilidad, de los derechos y las políticas, vía restricciones sobre la discreción política futura. Retomando los postulados de los autores de El Federalista de Hamilton, se refiere que el federalismo es un proceso evolutivo relacionado directamente con el constitucionalismo y que inicialmente fue considerado como un principio de configuración política. Sin embargo, en la actualidad se incluye federación y los Estados miembros mediante el establecimiento de delimitantes sobre el poder federal, la esencia del federalismo, que proporciona un sistema de descentralización política, un sistema político como federal, si tiene las siguientes características: una jerarquía de gobiernos, por ejemplo, dos niveles de gobierno gobernados el mismo territorio y la misma población, un panorama delineado de autoridad en el que cada nivel de gobierno es autónomo a sí mismo, con una bien definida esfera de autoridad política,
una garantía de autonomía de cada gobierno en su esfera de autoridad. En este contexto, el autor Barry señala una cuarta característica para un sistema federal, orientando al mercado. Esto es espacios de autoridad regulatoria. Postula lo que es la autoridad para regular mercados. No está investida en el más alto gobierno político o en la jerarquía. Los gobiernos más cercanos están prevenidos de usar su autoridad regulatoria para instaurar barreras comerciales contra los bienes y servicios de las unidades políticas. Además, el autor postula que la autoridad del gobierno federal para hacer política económica debe ser limitada, y dicha autoridad por lo tanto debe estar depositada en las unidades políticas más bajas, señalando al respecto las consecuencias económicas del federalismo. Resulta del proceso de descentralización política, perdón, de una autoridad económica que induce competencia entre las unidades políticas, se puede decir que más bajas, las más bajas del país. Algunas garantías para la ausencia de la autoridad política de gobierno, de nuestro gobierno central, son para regular el sistema. Algo que debe garantizar los limitantes sobre la autoridad del gobierno central para regular diferentemente, para usurpar esa autoridad o simplemente para remover sus concepciones iniciales de esa autoridad o de los niveles más bajos. Un pacto federal en México, en el Congreso Constituyente, hablamos de 1824, de Santos Vélez, y nuestro otro autor de Valentín Gómez, que el pacto federal se materializa en la Constitución debido a que en la queda estipulada y regulada la alianza o unión, en que todos los estados soberanos expresan y acuerdan por medio de sus representantes los derechos que ceden a la federación para el bien general de ella. Y que cada uno de estos preserva. Cada uno de los intervenientes, la Organización Constitucional Federal y la Organización Constitucional Local, pues es digamos lo que ambos emanan del pacto federal, que expresan una constitución escrita. El Estado federal es constituyente, la relación más elevada de los principios del constitucionalismo. Es la organización política que resulta de una unión de dos o más estados soberanos. Es la relación con un fundamento jurídico y en general tiene las siguientes características: lo que es un territorio propio, constituido como unidad por la suma de los territorios de los estados miembros. La número 2, una población que dentro del estado miembro forma la población del mismo con derechos y deberes de la ciudadanía en relación de la entidad local. Esa población de los estados miembros tomada en su conjunto forma la población del estado federal. En relación con el estado federal, los pobladores del estado miembro también tienen derechos y deberes específicos. Una sola soberanía, pues es el poder supremo. El poder supremo es el Estado federal. Los estados miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos y espacios de sus de los espacios que
de los que ellos emanan, de donde emanan ellos. Para esto podríamos decir que en las materias y cualidades que la Constitución les atribuye. La responsabilidad del Estado pues es única. En el plano internacional no respetan un papel alguno de los Estados miembros. El poder legislativo federal ordinariamente se compone de dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, siendo estos últimos representantes de los Estados miembros. Los diputados se eligen generalmente por cierto número de habitantes. De esta forma, perdón, la cantidad de diputados varía con el aumento o disminución de la población. En cambio, el número de senadores solo varía si aumenta o disminuye los Estados miembros, porque su elección se hace asignado un número fijo por estado. Ahora bien, un aspecto relevante de cualquier sistema federalista es el hecho de que existen varios centros de poder de ordenamientos jurídicos que están interrelacionados. Podríamos decir que todo esto se distingue al Estado federal del centralista, en que solo existe un poder estatal, un ordenamiento jurídico y un sistema de gobierno. La confederación. Este tipo de organización política tiene muchos aspectos similares y también algunas diferencias entre las características propias de lo que es el Estado federal, como las que continúan, como las que les voy a citar. Una de las cuales sería un aspecto el reparto de competencias de los poderes legislativo y ejecutivo, que entre la autoridad central y varias locales. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el Estado federal, en lo cual representa el poder supremo, en sistema los siguientes confederales, como señala un autor como Kelsen, la competencia de mayor amplitud y de más importancia corresponde a los Estados miembros y a la competencia asignada. A los órganos centrales representa una excepción. En el sistema confederativo, los Estados miembros buscan un principio, tener una competencia total, dejando algunos aspectos que serán atribuidos a la competencia central, representada por la Confederación. En este sentido, Kelsen señala, por ejemplo, que en las relaciones exteriores y aún tampoco de manera exclusiva, pues los Estados miembros siguen teniendo esa cierta competencia entre los negocios extranjeros, al lado de que corresponde a la Unión Confederal. Cabe destacar que la legislación central y por tanto común en un Estado territorio es competencia de un órgano compuesto por los delegados de los gobiernos de los Estados confederados, que además un aspecto principalmente característico es que las leyes de carácter general establecidas por los órganos centrales rigen para la población, sería solo de un modo inmediato, porque las normas confederales únicamente son obligatorias en el momento de ser promulgadas por Estados miembros. En el sistema confederal, las funciones ejecutivas son desempeñadas por el órgano legislativo central, que este está conformado, como se menciona, por los órganos centrales. Los gastos públicos de la Confederación son satisfechos por el pago de impuestos que realizan los Estados confederados. Por otra parte,
Otro autor que hace referencia a una confederación de estados como la Unión de Estados Independientes mediante un pacto por el cual quedan unidos con la finalidad de proteger el territorio de la confederación exteriormente y asegurar entre ellos la paz interior en el aspecto jurídico. La soberanía de los Estados miembros, según el autor, no disminuye para conservarla. Están obligados mutuamente a ejercitar ciertas funciones teniendo como objetivo, como tipo objetivo, el bien común, bajo determinadas circunstancias solamente. Además, señala que la Confederación es la unión de estados de carácter internacional, regidas y reconocidas con fundamento en el derecho internacional, siguiendo algunos principios como los cuales son evitar las colisiones con los más altos intereses particulares de dichos miembros. También respetar el contrato que surge de la unión, ser fiel a los tratados y convenios asignados entre los Estados miembros, dar cumplimiento a la ley y así procurar la perdurabilidad de la unión. Cabe destacar que en el poder central de la Confederación, de los estados, en este caso la comodidad internacional, solo ejerce sobre los